Entonces arranco la grabación oficialmente. Les cuento dos cosas. Bueno, la primera es que ustedes ya pueden encontrar el plan de mejoramiento. Sin embargo, para evitar precisamente que no vayan a, pues que no vayan a ocurrir como las mismas situaciones que se presentaron la semana pasada, lo habilité para cuando concluya la clase. Es decir, que ustedes pueden ingresar al plan de mejoramiento a partir de las 8:30 de la noche. Eso por un lado. Por otro lado, les recuerdo que eh, tienen una hora, aquellos que lo vayan a hacer, esto solamente para las personas que hayan perdido. Recuerden que el plan de mejoramiento no sube notas, sino que es para recuperar la nota perdida. Por otro lado, tienen hasta el 5 de septiembre, 4 o 5 de septiembre habilité el plan de mejoramiento para que lo tengan en cuenta y y ya. Eso sería como todo por ese lado en relación al plan de mejoramiento. Recuerden que solamente tienen acceso una vez, que si usted ingresa y lo deja abierto, le cuenta como ingreso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Pregúntame. No lo reconoció. Sí, es muy probable, pero entonces, basado precisamente en eso y para evitar que hayan inconvenientes, he decidido que de aquí en adelante ya no va a ser completar, sino que todo va a ser selección múltiple con múltiple respuesta, empareje, agrupe, y si es de completar, voy a dejar diferentes opciones de respuesta para que el pudiese las reconozca, porque había puesto como crédito parcial y no lo contó de manera adecuada. Señora, no, no porque el plan de mejoramiento es solamente para las personas que hayan sacado menos de 3,5. Es decir, si sacó 3,4, hacia abajo. ¿Listo? Eso. Y por otro lado, también hay otra actividad. Lo ideal es que si todo fluye debidamente, la podrán realizar en la segunda hora de clase. ¿Listo? Que va a estar habilitada a partir de las 7:30 de la noche. Es lo mismo, es selección múltiple y demás, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta que se les suscite por ahí? ¿O arrancamos? Pregúntame. El de la tarea de hoy va a estar habilitado hasta mañana a la medianoche o hasta el miércoles. Ahí ahorita reviso y les confirmo. Hoy es agosto 31 de 2020. Entonces, siendo agosto 31 de 2020, vamos a arrancar entonces con los tipos de comunicación. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos hablando durante la sesión de la clase pasada, recordemos que el proceso comunicativo tenía diferentes elementos y diferentes enfoques, pero a saber, es importante tener en cuenta que la comunicación humana se puede agrupar en dos grandes categorías. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco sobre ello, pero vamos a hablar sobre estas dos agrupaciones. Entonces, la primera de ellas está directamente ligada hacia la comunicación, o el primer tipo de comunicación que podemos hablar es el tipo de comunicación verbal.
Están presentando problemas con el audio, pero solamente una persona. Permítame un momento, miro una cosa. Listo. Entonces tenemos dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, ¿cierto? Que es la que se refiere al uso de las palabras y sobre todo al tono de la voz, todo lo que tiene que ver con las inflexiones que nosotros hacemos, con los énfasis que nosotros damos cuando subimos o bajamos, agudizamos ciertas palabras y demás, entonces ahí tiene ese componente. Este tipo de comunicación está directamente ligado a lo que se llama el lenguaje oral, que fundamentalmente comprende todas las señales que son percibidas por el oído, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una comunicación verbal, sí o sí estamos haciendo énfasis o solamente nos estamos referenciando hacia todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, lo que se escucha con nuestros oídos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Están viendo la pantalla que yo les estoy compartiendo, el tablero? Listo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con toda la parte del lenguaje oral. Vázquez Alejandro. Listo. Ahí le quito la inasistencia. Listo. Entonces, sí, tranquilo, ya le tomé la asistencia. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, es única y exclusivamente la que escuchamos a través de nuestro oído. Entonces, tengan eso siempre muy presente. Es la que se oye única y exclusivamente a través de nuestro oído. Así entonces, nosotros podemos hablar de un segundo tipo de comunicación de la que habíamos hablado previamente, que es la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, ¿ustedes qué creen que entraría? Los gestos, las señas, los textos, las imágenes, porque las imágenes también transmiten ideas. ¿Qué más? ¿O serían como esas fundamentalmente? Dentro de los textos existen unos que están directamente ligados a lo que yo puedo ver, ¿cierto? Que serían las letras o símbolos, pongámoslo así, esto como forma de código. Y también esta comunicación no verbal en términos de texto, ¿se acuerdan que nosotros en algún momento hablamos sobre el braille? Entraría también dentro de la parte de los textos, pero una forma de sensación táctil. Sería esa como por ese lado. Entonces, esta sería la comunicación no verbal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pues vienen dos particularidades. Y es que en su mayoría, todas son aquellas o todas se perciben a través de la vista, excepto por esta, ¿no? Excepto por la del braille, que es única y exclusivamente a través del tacto. Eso es la comunicación no verbal, pero no solamente incluye los gestos, como lo mencionaba David, ¿cierto? Si no me equivoco. No solamente son los gestos, que es como esa parte que nosotros movemos la cara o levantamos las cejas o medio sonreímos o se nos ve el enojo, sino también todo lo que tiene que ver con el movimiento de los brazos, pongámoslo por acá,
el movimiento de los brazos y de las manos. Ajá, más la postura. Porque la postura que nosotros tomamos cuando nosotros estamos comunicándonos también indica o da razón a cierta comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando estamos enojados, se le ve la tensión, se ve la tensión en todo el cuerpo. También incluso cómo movemos los brazos. Hay personas que somos muy gestuales en el movimiento de las manos y en el movimiento de los brazos, y eso le da énfasis o le da más apoyo a toda la parte comunicativa. No es lo mismo que nosotros estemos interesados en una conversación, estamos interesados y mostramos confianza y preparación en un tema cuando tenemos una buena postura corporal, tenemos nuestro mentón levantado y demás, a cuando estamos, somos tímidos y rezagados o no nos sentimos con confianza a pesar que estemos preparados, entonces tenemos una postura corporal un poco más como de escondiéndonos, ¿cierto? Como que uno manda los hombros hacia adelante, entonces eso por ese lado. Exactamente. Sí, porque se supone que todo este tipo de cosas, o sea, la parte no verbal, fundamentalmente lo que es los gestos, los movimientos, la postura, todo eso, denota mucho de lo que realmente está queriendo decir la persona, porque una persona, por muy buena que sea diciendo mentiras con su boca, muchas veces su cuerpo dice lo contrario. Entonces, cuando una persona está escondiendo algo, usualmente manda los hombros hacia adelante un poco y trata de esconder como, se supone que nosotros por instinto siempre buscamos proteger nuestro tórax, que es donde están como las partes más vitales de nuestro cuerpo. Entonces, usualmente cuando una persona se siente muy insegura ante una situación, su postura es de proteger el tórax y esto lo hace usualmente moviendo como involuntariamente los hombros un poco hacia adelante, como si uno estuviera escondiéndose. Entonces, eso por ese lado. También en la forma de la mirada es completamente cierto. Hay muchos estudios en términos, de hecho, la comunicación no verbal es la más estudiada, no solamente por la parte criminalística, sino también en toda la parte de la sociología y la psicología de la comunicación, precisamente porque no solamente la parte como más eh, obvia, que son como los gestos y los movimientos de las manos y la postura, denota como lo que se está diciendo, sino también en la mirada, también la forma en que nosotros movemos los ojos o si desviamos la mirada. Ya vamos a hablar un poquito sobre todo en esa parte de la mirada y el distanciamiento que tomamos con la persona cuando nosotros nos estamos comunicando y esto a qué nos lleva. Bueno, entonces en este tipo de comunicación no verbal prima lo que se denomina el lenguaje kinésico. Entonces, en la comunicación no verbal, prima o es primordial el lenguaje kinésico. Es que no kinésico iba a escribir. Que este lenguaje, pues, es fundamentalmente un conjunto de señales que está directamente ligado con, son señales que están directas, señales comunicacionales que están directamente ligadas al movimiento, la posición y los gestos, ¿cierto? Que es de lo que básicamente acabamos de hablar. Entonces, aquí vienen tres términos a saber. El primero de ellos es la kinesis, que es precisamente toda esta parte de las señales comunicativas que están ligadas al movimiento, ¿cierto?
a los gestos. También incluye el movimiento ocular, que era lo que estabas mencionando previamente, cómo se mueven los ojos cuando estamos hablando, la postura y todo lo que tiene que ver como con las cosas más evidentes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo que se ve, así por encimita, cómo nos movemos, cómo movemos la cara, todo esto. Eso sería lo que es la kinesis. Viene otro término y es la proxemia. Y la proxemia hace referencia a la distancia que tomamos frente a nuestros receptores. Entonces, ¿por qué? Básicamente, y también tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, y es cuando ustedes ven, no sé si han visto, cuando es como cuando una persona está discutiendo con otra, que cuando entre más enojada está la persona, hay lo que hacen usualmente, no todo el mundo, porque eso es como algo también parte de la psicología, y es que lo habitual es que la persona se aleje. Entre más discusión hay o entre más enojo hay, usualmente lo que hay es como un alejamiento. Hay otras personas que eso es bastante particular, de hecho no es lo habitual, aunque ocurre mucho, y es que hay muchas personas que cuando están muy enojadas con otras, se les enfrenta, se les ponen al frente, casi que ahí cara con cara, que eso es más como una situación de poder, como de demostrar poder más que de demostrar enojo. Entonces, esa viene como las dos partes de la proxemia y es cuál es el sentimiento que yo quiero mostrar y la otra parte sería más como cómo yo me siento frente al otro. Pero en términos comunicativos, esto hace referencia al espacio personal. Entonces, existen a saber como cuatro formas de distancia que se pueden tomar y tiene una que ver, o la primera, pero ¿por qué no le cambié el color? La primera es lo que se denomina una zona o una distancia íntima privada, que es esa en donde tú hablas con con una persona con quien tienes muchísima confianza, un ser querido, una persona amada, ¿cierto? Es esa zona, esa distancia mínima de 45 centímetros que en este momento no va, ¿cierto? Debido a todo el cuento de la pandemia. Tenemos una segunda zona que es lo que se denomina una distancia personal, que es la que nosotros mantenemos con una persona conocida, con la que tenemos confianza, es con una persona a la que nos sentimos agradados, ¿cierto? Tranquilos. Y dicen que es una distancia que va entre los 45 y los 120 centímetros, que en estos momentos de pandemia tampoco va. Voy a subir un poco todo esto, hacerlo un poquitín más pequeño para que quepa, pero que no quede chueco. Ahora sí. Tenemos una tercera y tiene que ver con una distancia social, que es, por ejemplo, cuando nosotros estamos con amigos o en un evento social. También dicen que esta distancia social es como la recomendada eh, entre personas, entre colegas, sobre todo en estos momentos que yo creo que también lo han escuchado,
sobre el cuento de los acosos y la forma adecuada de conectarse con el otro, tener una relación sana con los compañeros de trabajo y demás. Entonces dicen la teoría de la comunicación que esto debería ser entre 1,20 y 3,6 metros de distancia, que en estos momentos de pandemia vamos bien, relativamente bien. Y la última, que es la que tiene que ver con la distancia pública. Entonces es, por ejemplo, lo que ocurre cuando estamos en un evento y hay una persona que está haciendo una presentación, la distancia que hay entre un artista y sus admiradores en un concierto y demás, que es aquella que es mayor a 3,6 metros, ¿cierto? Pero para eso obviamente tiene que haber una logística de por medio y demás para que sea óptimo. Fundamentalmente y a título personal considero que toda esta teoría de la comunicación, debido a esto que está ocurriendo en el mundo, cambiará y cambiará mucho porque ya no va a ser, y ya no se puede hablar de una distancia con la que yo tenga, una persona con la que yo tenga confianza, una distancia adecuada, sino que ya estará directamente ligado a factores externos o factores sociales y culturales, que era precisamente lo que nosotros hablábamos en la clase anterior, que la comunicación es un acto social y que también tendrá que cambiar y se va modificando en la medida que las costumbres y la sociedad vaya cambiando, ¿cierto? Pregunta. Ah, este es mayor que, este es mayor que y este es menor que. Este es mayor que, este es mayor que y este es menor que. Claro, mayor que 3,6. Bueno, entonces eso en relación a todo lo que tiene que ver con estas formas de comunicarnos. Preguntas hasta acá. O todo va quedando perfectamente claro. Pregunte, comente. Bueno, digamos que esto, sí, no, digamos que esto es como una convención, sí, de la comunicación, pero no es algo que se tenga que cumplir. Por ejemplo, yo puedo hablar de una comunicación pública dentro de un salón de clase, donde yo, ¿cierto? Soy un conferencista en teoría, soy una persona que está hablando con un grupo de personas, no tenemos una relación personal, somos colegas, por decirlo así, yo soy docente, ustedes estudiantes, y en un aula de clase 3,6 es lo que mide el salón, ¿cierto? Digamos que esto es más bien como una convención. Yo acá les estoy presentando aspectos teóricos, pero que si ustedes se dan cuenta, no necesariamente son así. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realmente tienen o mantienen única y exclusivamente una relación de colegas con sus compañeros de trabajo? Eventualmente se convierten, aunque solamente sea en el trabajo y no hablen ni por fuera del horario, ni salgan a tomarse algo, ni salgan a comer, nada, o sea, que no exista ningún tipo de relación adicional. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no tenemos que mantenemos una distancia social, entre comillas, con nuestros colegas? Muy poquitos, a no ser que nos caigan mal, y eso, ¿cierto?
Yo con mis compañeros de trabajo usualmente, aunque no salga con ellos o no me hable los sábados o sí, que solamente sea en el trabajo, yo usualmente mantengo una distancia mucho más cercana porque esto digamos que es un aspecto teórico, que la realidad pues es otra, ¿cierto? O sea que pues es una convención, por decirlo así. Pero lo que realmente prima de todo este cuento es que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal, ¿cierto? Y cuáles son esos aspectos que componen el uno y el otro. Entonces, en la comunicación verbal prima el lenguaje oral, que es lo que se percibe con el oído, y en la comunicación no verbal prima el lenguaje kinésico, que tiene que ver con las señales, ya sea por kinesis o por proxemia, donde lo primero está directamente relacionado con los movimientos, los gestos, la parte ocular, y la proxemia que tiene que ver con la distancia. ¿Claros hasta ahí? Excelente. Bueno, en esta parte del lenguaje kinésico, precisamente como se habla es de señales, también vienen todas esas señales de las que ustedes hablaban por acá, aquí arriba, estas señas. Estas señas no son solamente el lenguaje de señas que utilizan las personas con discapacidad, ¿cierto? Sino que también son señales que nosotros tenemos por convención, como por ejemplo el OK, ¿cierto? Que es con hacer la manita, va a intentar hacer una manita, ¿no? Una manita que tiene que uno une los pulgares y viene, es que ni sé cómo, yo no sé, yo no soy buena dibujando, la verdad, pero que uno hace como si estuviera haciendo los tres deditos, que uno hace, ajá, entonces uno tiene aquí, este es el este y acá monta los tres dedos, ok, miren esa mano tan perfecta. ¡Guau! Eso parece es como un animalito, pero bueno. Entonces me entienden. Entonces me entienden. Yo sé que sí. O por ejemplo, o cuando por ejemplo todo está bien, ¿cierto? O el término de amor y paz. Miren esta mano tan perfecta, ¿cierto? Amor y paz, que son señales que nosotros por convención y por aspectos culturales nosotros ya reconocemos. Entonces, por ejemplo, cuando a alguien le ponen cuando a alguien le dicen que es un cachón, entonces cogen y siempre lo ven y le ponen los cuernos como si fuera el diablo, así. Esos tipos de convenciones, todo ese tipo de gestos, de señas, de cosas que nosotros por convención hacemos, también hacen parte de ese lenguaje kinésico, esa kinesis, y es parte del lenguaje no verbal, porque estamos expresando algo, nos entienden, porque para que haya comunicación quiere decir que la otra persona nos entiende, ¿cierto? Muy probablemente en otros países el hacer el que ponérselo, pues decirle al otro que es un cachón, que le ponen los cuernos cada nada, muy probablemente en otro país pues las personas no lo van a comprender. Entonces ahí fallaría el proceso comunicativo, pero eso hace parte del lenguaje no verbal. Sí, señorita. Entonces aquí también podríamos decirlo, pero esos son más como imágenes, serían los emoticones o los emojis, ¿cierto? Que también son formas de expresar o de comunicar algo, pero a través de un dibujito. Las señales de tránsito también hacen parte del lenguaje no verbal. Eh, ¿Qué otras? Por ejemplo, las tarjetas. Yo no sé, por ejemplo, las esquelas. Si uno conoce las esquelas, es población en riesgo. Y yo me acuerdo que las esquelas entonces también mostraban imágenes con corazones y amor y no sé qué y todas cosas. Eso también es un lenguaje no verbal, ¿cierto? No hacía falta que el otro leyera el contenido de la esquela, de la carta, para saber qué le quería transmitir. Solamente con el dibujo ya podía.
podía imaginarse. Entonces, digamos que todo este cuento es lo más grande. Por eso se habla que el lenguaje no verbal tiene múltiples canales. El lenguaje verbal es uno solo, a pesar de que existan diferentes idiomas. Pero el lenguaje no verbal es múltiple. Sí, por supuesto que sí, porque muchas veces ellos interpretan más como los gestos, interpretan más las imágenes, interpretan más, toda esa comunicación la pueden interpretar mejor a través de todo eso. Y de hecho, en los niños la comunicación también funciona así. Cuando nosotros le estamos enseñando a un niño, eh, cuando le estamos enseñando a un niño, lo voy a hacer por acá. Entonces, cuando yo estoy en una clase con un niño y le digo que esto es un gato, miren estos gatos que yo me digo. Miren el gato, parece que le había caído, le había pasado un carro por encima, pero eso es un gato, ¿sí? Entonces, digamos que yo cojo y siempre, entonces, 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 no me preocupe que queda en el video. Entonces, aquí, cuando nosotros le estamos enseñando a los niños cuáles son los animales o cuáles son las cosas, usualmente nosotros utilizamos es un lenguaje exclusivamente, bueno, como la combinación de las dos cosas, pero usualmente hay más asociación entre la palabra y la imagen, que es como nosotros aprendemos usualmente otro idioma, que nos dan tarjetas, entonces en vez de que diga gato, va a decir cat, ¿cierto? Entonces, con tarjetas nosotros podemos mejorar toda la parte de vocabulario. Entonces, digamos que el lenguaje no verbal no es solamente como un aspecto comunicativo, sino también es un aspecto de aprendizaje. Tiene como un componente en términos del aprendizaje. Listo. Eso es todo lo que tiene que ver con los dos tipos de comunicación. Hay otra cosa que asocia los dos lenguajes y es la locución. Locución y oralidad. La locución y la oralidad como tal son dos conceptos que enmarcan tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. Esta es como una forma de, se podría decir que es lo que decimos, ¿cierto? Pero lo asociamos con nuestras expresiones. Entonces aquí es la mezcla de lo verbal más lo no verbal. Eso es lo que se denomina la locución y la oralidad. Entonces, no es lo mismo que yo esté leyendo en mi mente a que otra persona lea eso mismo con todas esas inflexiones, ¿cierto? Entonces viene, pero eso es muy importante tenerlo. Si bien es la parte verbal, no tiene que ver con gramática, ni la ortografía, ni nada de eso, porque yo puedo comunicarme perfectamente utilizando lenguajes coloquiales o palabras raras, por decir, como lo diría mi sobrino, usas muchas palabras raras. Entonces, no tiene por eso nada que ver con la gramática, pero lo que decimos con nuestra voz, las palabras que salen de nuestra boca y con las inflexiones que le damos, esos diferentes tonos, subidas, bajadas, puntos, comas, todos esos pequeños cambios en el tono, más las expresiones que nosotros le damos. Eso es lo que tiene que ver con la locución y la oralidad. Hay personas que son muy buenas en esta parte,
sobre todo cuando graban videos y demás, porque sin necesidad de que los vean, les entienden lo que quieren decir. Eso es muy importante, eso es una cosa supremamente importante, porque a veces, y sobre todo en estas épocas, por ejemplo, en este momento lo estamos viviendo. Ustedes a mí no me están viendo las caras que yo estoy haciendo. Probablemente ni me he bañado. No mentiras, pero si ahorita charlamos un poco. Eh, pero entonces esta parte verbal, estas inflexiones, tienen que ser excelentes. Entonces por eso no todo el mundo sirve para locutor de radio, ¿cierto? Claro, imagínense un locutor de radio que hablara como un robot y no transmitiera ninguna emoción a través de sus cambios de voz. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos en esta parte de locución, nosotros podemos expresar nuestros sentimientos. Por eso alguien me decía cuando empezamos la clase que yo siempre me escuchaba muy alegre. Claro, eso es muy importante. Entonces, eso por ese lado. Claridad en lo que tiene que ver la locución y la oralidad. O hay preguntas, algún aporte adicional. Aquí lo ideal es que nosotros a través de tanto la locución como la oralidad, son las dos cosas combinadas, se puede decir, es lo que decimos, nuestras palabras y nuestras inflexiones, más las expresiones de nuestro rostro y toda la parte kinésica. Pero es muy importante que en nuestros tonos de voz, en lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, sea suficiente para expresar sentimientos, para denotar lo que realmente estamos haciendo. Entonces aquí los sentimientos cuando nosotros estamos hablando generalmente es con las inflexiones del tono de la voz. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en otra cosilla muy importante, que es de la que va a tratar el taller que ustedes van a hacer. El de ahorita, ¿no? El de mejoramiento fue lo de la clase pasada. Y vamos a hablar sobre las funciones de la comunicación. Listo. Entonces, la comunicación, ¿para qué sirve? Les pregunto yo. Ujú, para darnos a entender. Esa me gusta. Ujú. Pero esa parte de darnos a entender enmarca esos mensajes que queremos transmitir, esos, señora, para enseñar, también denota, es decir, que darnos a entender denota también la expresión de sentimientos. Esto es la función de la comunicación, ¿sí? Para manifestar necesidades, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, es tratar de dar de entender eso. Entonces, por eso ese darnos a entender es como la función más grande que tiene la comunicación y es algo que es humano, independientemente de la forma en que nosotros nos comuniquemos, ya sea de forma verbal o no verbal, lo que nosotros buscamos es dar a entender una idea que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Esa es la función principal de la comunicación. Y nosotros las podemos dividir, o sea, este dar a entender, pero dar a entender qué.
y cómo, ¿cierto? Entonces acá sería el qué y cómo. Entonces, esos qué es lo que se denominan las funciones de la comunicación y se pueden dividir en 6 grandes grupos o se centra en 6 grandes elementos que tiene la comunicación y vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, la primera función es una función referencial o representativa. Ese se puede llamar de las dos formas. Esta función referencial o representativa tiene mucho que ver con eh, informar de manera objetiva. Aquí no hay sentimientos asociados. No estoy tratando de mostrar o expresar un sentimiento, ¿cierto? Sino simplemente quiero dar una información. Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, hoy es 31 de agosto de 2020, ¿cierto? No hay sentimientos, es objetivo, porque pues la fecha, no puede cambiar. Es algo que es como es, no hay nada que hacer. Una información objetiva, por decir algo, otro ejemplo, otro ejemplo que se les ocurra de función referencial. ¿Qué se les ocurre? Ajá, ajá, sí. Una fórmula química, el agua es H2O, ¿cierto? Esos serían ejemplos de eh, funciones representativas o referenciales. Entonces, sí, por ejemplo, los logos, porque están dando una información, no más. Entonces, digamos que por ese lado. Señora, sí, entonces podríamos ponerlo como la temperatura es de 20 grados Celsius con una probabilidad de lluvia. Dime, sí, también las señales de tránsito. Permítanme un momento. A partir de ahora sí, pero no importa. Uy, Lo profe, qué importante, alivio. no, pues mejor, así no se escuchan sus voces tan feas. Listo. Bueno, entonces listo. Entonces, eso que quiere transmitir una información sin sentimientos asociados ni nada por el estilo, un aviso, ¿cierto? Ahí lo estaba diciendo también Melissa, un aviso, es también una función referencial o representativa, solamente denota eso que nosotros queremos poner ahí.
Voy a encoger esto un poquito para que quepa todas las 6 funciones. Listo. La segunda función es una función, aquí sí viene la función emotiva o expresiva, que lo que busca es indicar, pues, efectivamente un sentimiento. Entonces aquí sí hay sentimientos, emociones, impresiones, pensamientos, ideas. pero que tengan asociación a una emoción, que tengan asociación a un sentimiento, porque se trata aquí de que sean completamente subjetivos. Aquí hay mucha subjetividad. Desamor. Exacto. Entonces, por ejemplo, ustedes lo acaban de decir, el desamor. Entonces, ¿cómo le ponemos acá? Me rompí el corazón, Y una coma de romper. ¿cierto? Mire acá, con signos de admiración y todo. Él me engañó así, así, a lo telenovela. Pero también pueden ser felices, ¿no? También pueden ser alegres, como por fin se acabó la semana, aunque apenas acaba de empezar. Se acabó la semana. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver o tienen ese tinte emotivo, sentimientos, impresiones, entonces, por ejemplo, el susto también eh, tiene mucho que ver con toda esta parte emotiva o expresiva. Voy a bajarle como al tamaño a mis supermarcadores. Un susto embarazo. Uy, qué susto. ¡Ah! Imagínense eso sí debe dar mucho miedo, no me jodan. Hay otra función que es la función apelativa o conativa. Ese es el nombre. Conativa, no canativa. La función apelativa o conativa es cuando nosotros queremos influir sobre el receptor. Influir sobre el receptor. ¿Cómo? Entonces, ya sea porque le hacemos preguntas, le damos mandatos, órdenes, una orden, sí, exactamente. Cuando ruegos, cuando le rogamos a alguien, o sugerencias. Por ejemplo, una orden de enchilada. ¿Una qué? ¿Una orden de qué? De enchilada. Una orden de enchiladas, sí. Cuando nosotros estamos ordenando comida, estamos tenemos una función apelativa. Cuando yo les pido, por favor, hagan silencio, eso también es una función apelativa. Cuando yo pregunto, mm, se podrían mover, se podrían correr a la derecha. Entonces, todo ese tipo de mandatos, órdenes, ruegos, sugerencias, independientemente que tengan o no tengan un factor emocional, son funciones apelativas o conativas. Es decir, que yo puedo influir sobre el receptor, sea de manera emocional o no emocional, ¿cierto? Generalmente
las órdenes cuando ya uno está entrando en la desesperación y quiere que todo el mundo haga silencio, que quiere que todo el mundo se vaya. Entonces ya viene como ese componente emocional. Pero si, por ejemplo, yo les digo, muchachos, recuerden que la actividad es para mañana, ahí no hay emociones de por medio, pero les estoy dando una indicación, ¿cierto? Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? Claro, en estos tres tipos de funciones Sí, profe. comunicativas. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Listo. Vamos por la cuarta, que es en la que usualmente yo eh, aplico mucho. Y es la función fática o de contacto. En esta función fática o de contacto son esos mensajes que lo que hacen es o tienen una pretensión en iniciar y terminar conversaciones como hola, ¿cómo estás? O chao, nos vemos después, ¿cierto? Esas de que inician y terminan conversaciones, pero también son aquellos que tienen relación hasta pronto, eh, que te vaya bien, nos vemos la próxima semana. Profe, ahí no va incluido un saludo. Los saludos, claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Gusto en verte, gusto en saludarte. Todos esos también incluyen, ¿cierto? Porque son, inician y terminan Profe, conversaciones. Señora, y tiempo sin hablar. sí, también. Hola, ¿qué más? Tiempo sin vernos, tiempo sin hablarnos, ¿qué es de su vida? ¿Cierto? Inician conversaciones. No necesariamente con el hola y chao, sino que también pueden ser sugerentes o sugerencias, preguntas que sugieran o busquen averiguar sobre la vida del otro, que inicien conversaciones. Entonces, por ejemplo, un inicio de una conversación puede ser, voy a poner acá de las personas que estoy viendo aquí, hola María, ¿cómo estás? Mira que me gustaría que me explicaras este taller. Usted hizo amor, no, Melissa, pero él me engañó, corazones, ¿qué más de Por tu ejemplo, amor? profe, por ejemplo, necesitamos tiempo. Ah, eso no inicia ninguna conversación. Bueno, yo no sé. En las cosas yo soy supremamente rara. Para mí esas cosas necesito tiempo. Pues No soy tú, no eres tú, soy yo. entonces ahí inicia una conversación de desamor. Pero todas esas cosas que busquen iniciar y terminar conversaciones, Profe, efectivamente tienen ese componente. Señora. o también como cuando uno pide el favor de que le expliquen algún tema o que le enseñen a hacer algo. Ujú. Aunque ahí vendrían como dos componentes, porque una cosa es que tú me pidas a mí una explicación, ¿cierto? Estás incluyendo, me estás pidiendo un favor y yo te lo respondo, pero no estamos conversando. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí sería más como una apelativa más que una fáctica. Hola, ¿cuándo me pagas? Entonces muy probablemente alguien le va a decir, no, puede llorar. Bueno, ¿cierto? Ahí está iniciando y terminando una conversación con una misma Ah, frase. ok. En visto. Ajá. Pero entonces, esta que Verónica me estaba preguntando particularmente de, por favor, me explicas esta tarea. Yo, por ejemplo, profe, no entendí lo de la emotiva. Entonces yo empiezo y te vuelvo a explicar y tú me dices gracias. ¿Hubo conversación? ¿Una verdadera conversación? No. ¿Cierto o no? Entonces es más bien un apelativo más que una fática. Si me engañaste, si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. No, pero ustedes se pusieron más sentimentales. Pero esta Uy, frase, sí. esta última frase que puso ahí María, la vamos a ver en la última función. No me la borre, no me la borre. Ah, bueno, esa está buena para la última. Bueno, entonces, pero adicionalmente en la fática también uno busca mantener una conversación
mantener, comprobar José Camilo, eso es un susto. o interrumpir. ¡Ja! Interrumpir, ese es otro que por ahí deja, ese es otro que pueden dejar en visto. ¿Ustedes se imaginan donde la rectora viera estas clases conmigo? Mejor dicho, le da un yello, me echa del colegio. E interrumpir una conversación. Entonces, este de mantener, comprobar o interrumpir es, por ejemplo, cuando yo les pregunto, muchachos, yo estoy acá en mi clase muy feliz, acabo de esto, y les pregunto, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Entendimos? Eso es también para comprobar, ¿cierto? Que la conversación esté fluyendo, que a pesar de que yo les estoy dando mi clase, les pregunto, ¿cómo vamos? E inicia la conversación, ¿cierto? Para interrumpir, entonces estamos aquí hablando y, uy, le tengo el chisme, se me olvidaba que le tengo el chisme. Entonces ahí estoy interrumpiendo, pero estoy fomentando la conversación, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Listo. Profe, pero Viene, todo eso sería como una parte también como de retroalimentación acerca de, o sea, dentro de una comunicación, claro que sí. también puede ser. De hecho, y su merced lo acaba de decir, una de las características más importantes que tiene la función fática es la retroalimentación. Es supremamente importante. Listo. Vamos por la quinta, que es la función metalingüística. La función metalingüística es aquella en la que nosotros estamos hablando de nuestra propia lengua. Me explico. Ya que están con su desamor y el amor, entonces puede ser un ejemplo de esto, puede ser amor es un verbo, ¿cierto? Profe, Eh, señora, es que yo creo que María está despechada. sí, yo también estoy pensando lo mismo. ¿Cómo es de Él, la chimurrufia? ¿Para qué decirle que no? Sí, sí. ja, entonces, miren, ahí está, por ejemplo, Lorena nos acaba de compartir ejemplos de funciones metalingüísticas. Voy a abrirles en otra pantalla. Bueno, lo voy a abrir aquí para que cuando vean el video también lo puedan ver. Entonces aquí hay 30 ejemplos de funciones metalingüísticas. Vamos a ver qué sale. Y dice, miren, dice, por ejemplo, la primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. Eso es una función metalingüística porque estamos hablando de nuestro propio lenguaje. La palabra hermoso es Profe, sinónimo, ¿sí? qué pena, usted está mostrando pantalla, No, pues compartiendo. no les estoy compartiendo esta Ah, bueno, pantalla, sino que bueno, cuando ustedes vean el video sí van a ver la pantalla, porque es que yo el tablero lo estoy haciendo desde el iPad. Entonces, las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. La conjugación de los verbos, la letra H, o sea, todo lo que tenga que ver con hablar sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra propia lengua, en este caso sería el español, más bien castellano, sería una parte metalingüística. Entonces, por decir algo, que los nombres propios se escriben con la primera letra mayúscula, ¿cierto? Eso sería toda la parte metalingüística. Y la última, voy a encoger un poquito esta parte. Eso es lo único bueno de los tableros digitales. Uno puede jugar con ellos a gusto.
Y la última es la que tiene que ver con la función poética y el desamor de Melissa y de María. Que precisamente lo que quiere es eso, mostrar emociones. Aquí es únicamente, eh, le da un tinte mucho más como que engrandece los mensajes. Son más, se puede Profe, decir ahí que son entra, más, profe, señora, en el lenguaje entra la música. la música, ¿cierto? Porque es que ahí la forma en que yo estoy diciendo, la forma en que yo quiero hacerme entender, tiene mucho más, eh, como mucho más amor, mucho más corazón, hay sentimientos. Por ejemplo, María lo acaba de poner, Profe, culpas, tan solo culpas. Señora, y las cartas ahí en poética. también. Entonces acá viene la música. Ya te voy a explicar, Melissa, el quinto punto. Entonces, por ejemplo, la música, las cartas, pero no las cartas corporativas, sino las cartas de amor, de desamor, los poemas, los libros, pero los libros de novelas, los dichos también pueden entrar, ¿cierto? Los refranes que llaman. Todas esas cosas entran las, ¿cómo es que se llaman esto? Los trabalenguas, Las adivinanzas. las adivinanzas, adivinanzas, las trovas y todo eso que tiene que ver con toda esa parte como más, em, que engrandece o le pone más, como más corazón a toda la parte de expresarnos, tiene que ver con ese aspecto poético. Le voy a volver a repetir a Melissa toda la parte de la metalingüística para que le quede claro. Entonces, y también por si alguno también quedó como con esa duda. Cuando nosotros hablamos de la función metalingüística, nosotros lo que estamos hablando es sobre nuestra propia lengua. Pero aquí, para que te quede muchísimo más claro, le voy a meter una cosa, pero con naranja, y es que nosotros hablamos de nuestra propia lengua, pero en términos gramaticales. Estamos hablando sobre la gramática del lenguaje. Entonces, que amor es un verbo, correr es un verbo, que perro, gato, zapato, silla, persona son sustantivos, que las palabras, entonces vienen las reglas ortográficas, ¿cierto? La parte gramatical, la ortografía, eso viene que tiene que ver con la metalingüística. Ahora sí te quedó mucho más claro, Melissa. Listo. Entonces, estas son las 6 funciones del lenguaje. A la compañera Nora se le fue la luz. No hay problema, no hay problema. Igual el video, ustedes saben que queda ahí. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esto es fundamentalmente lo que tenía planeado para el día de hoy y les queda en el Q10, les queda la actividad que queda habilitada a partir de hoy, desde las 7:30 de la noche hasta el miércoles. Voy a modificarlo de una vez para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a detener esto para tener